It's time for satisfaction. It's time for satisfaction. Hoy desde el Laika Studio, más conocido por nadie como el Donkey Channel, en Mi Burro y Yo tenemos un invitado increíble, güey. Es emprendedor, borracho, así lo conocí yo, o sea, lo conocí de otra manera, de esos güeyes que no se rinde ni por putas. Tiene hoy en día una compañía muy chévere, creador, fundador, con otros dos amigos más, pero lo más importante es lo berraco y luchador que ha sido, y que a pesar de que cualquiera se hubiera podido rendir en la primera de las que él va a contar ahora, seguramente tenía algo más para contar. Con ustedes, Mauricio Gutiérrez, que no lo conoce nadie así, sino Champi de los 1000 demonios. Bien, hermano, gracias. ¿Bien o no? Todo bien, Qué papá. buena introducción. Sí. Con la verdad que es la que yo conozco, podemos ser regios hoy en día, pero nos conocimos en la No, calle. está bien. Nos conocimos hace que, pucha, como unos 8 años, yo creo ya. Sí, pero además, de verdad. Y tenemos muchos amigos en común, ¿no? Por el tema de publicidad y agencias y todo el cuento. Y digamos que cuando nos conocimos me presentaron la introducción del lado mío. Marica, este man es el dueño de un sitio que se llama Picó y allá puede vender, no sé qué. Sí, claro. Y cuando yo fui al sitio, pues obviamente era un sitio, una discoteca, Sí, alta sí. energía y todo eso. Dije, no, pero hay 1000 demonios, no cabe. La gente, pero ¿por qué es un aguardiente? No entiendes. La marca es otra cosa. No, y no era fácil de entender, ni siquiera cuando usted de verdad, cuando nos conocimos donde el pana lleno, pan huevón, con sus botellas, estoy haciendo pruebas, yo decía, huevón, y así, y ahorita que le cuento a otro que más, yo decía, uy, este huevón, marica, está, huevón, Loco. de verdad, huevón, pobre, va a tomar de lo que le ofrece. Por decencia. Pero yo decía, huevón, duro, y empieza a pasar como el tiempo y empieza a ver, huevón, es una constancia en algo que a usted sí le sonaba, huevón. Sí. Y la verdad que la idea... Espero Aquí que no importa, no pasa nada. No, espero que no se haya Esto sí es real. La idea nace de una conversación con un amigo que hoy día es uno de mis socios. Yo estaba empleado en una compañía multinacional y digamos que estaba la estantería ahí como bien armada, con algunos tornillos flojos, pero de esa compañía me despiden sin previo aviso. Como debe ser. Y nosotros veníamos hablando con este socio mío, Daniel Osorio, que es una persona de publicidad. Un saludo a Osorio. Un saludo a Daniel, Bermúdez. a los Danieles, porque Sí. son mis socios. Sí. Daniel Osorio y Daniel Bermúdez de Fantástica y Bombay. Y en 2015, antes de que yo saliera de esta compañía multinacional, veníamos como maquinando ahí una idea y el disparador fue una llamada que Osorio me hizo a mí, él estando en Guatemala, preguntándose por qué no existía un aguardiente super premium en Colombia. Cuando uno dice un super premium, a usted le tocó el aguardiente de 40 grados como a mí, yo me imagino. Sí, claro, el néctar rojo es... Sí. Marica, no sé cómo estamos vivos, de verdad, era muy dulce, weón. Y yo me acuerdo que mi primer contacto con el aguardiente, yo no fui nunca como muy de licores. Mi papá sí, el man le encantaba el taparroja. Y yo me acuerdo que las botellas de aguardiente en esa época eran las mismas botellas de alcohol antiséptico. O sea, los moldes de las botellas eran los mismos. Que era con la crucecita. Exacto. Bueno, Exacto. Y muy, muy viejo eso. Y era 40 grados de alcohol. Esa ley cambió en 2012 o en 2006 para bajar el impuesto, porque el impuesto tenía que ver con grado alcohólico. Pero el cuento es que el aguardiente es como un gusto adquirido. Sí, es claro. La primera experiencia alcohólica de cualquier colombiano. Yo he trabajado en licores. Fue mi primera experiencia alcohólica con seguridad. Sí, ¿no? Y la mía fue con taparroja. Sí. Y al otro día... Ahora entiendo cosas. Yo tendría yo creo que unos 15 años tenía yo, y fue mi papá el que me dio a probar y nos tomamos unos aguardientes ahí con él. Y al otro día yo tenía un malestar, el famoso guayabo.
Y yo, papá, yo no entiendo ustedes por qué toman si al otro día están tranquilo, que la vida le va a enseñar. Ok, el cuento es que Osorio me llama y me dice, oiga, Champi, ¿por qué no existe en Colombia un aguardiente super premium? Que la gente se lo tome disfrutando, que tenga buen sabor, un empaque, tal. Y nosotros somos marqueteros. Y yo le dije, hermano, porque eso lo manejan las gobernaciones y es un mercado muy jodido de entrar, está muy regulado y legislado. Y me dice, hagamos un proyecto de eso y vemos cómo nos levantamos la plata. Sí, claro. Jue puta, ok. Y yo en ese momento. De esos proyectos que uno dice, uy, sí, ¿quién lo va a hacer? Porque es, bueno, hagamos el proyecto. No, o sea, a mí, él me sembró a mí, él me puso la piquiña, pues. Sí. Y uno empieza a maquinar. Como buen marquetero, uno es muy soñador, ¿no? Y creativo y bueno, y todo el cuento. Me acuerdo que estaba en Feria Manizales con mi expareja y cuando yo llegué a Bogotá me tenían la carta de despido lista y yo, ay, juepucha, bueno, chao. Y yo dije, bueno, me lo voy a dedicar a esto. Me parece una idea chévere, me parece que no existe, hay que buscar la manera de saltar las talanqueras que hay en términos de regulación y todo eso. ¿Todo era riesgo? Todo era riesgo. O sea, la plata que levantaban no tenía nada que ver con un sueldo para usted que iba a estar pendiente de... No, a ver, yo digamos que yo tenía algunos jugueticos por ahí que vendí y eso me dio a mí un colchón de unos días. de unos meses. Mi expareja afortunadamente, digamos que se apropió y cogió el toro por los cachos y eso lo agradezco muchísimo. Si de pronto ve, muchas gracias. Que por favor. Sí, no, pero la verdad tuve la fortuna de tener un piso ahí que me ayudó en ese momento y se armó el muñeco y es lo que llaman un océano azul, ¿no? Porque nosotros no vamos a competir con los aguardientes que ya existían, sino estamos creando una categoría nueva que no existe, que es un aguardiente que va a costar 3-4 veces más de lo que cuesta una botella de aguardiente normal. Y yo cuando contaba este cuento, que usted yo creo que estaba en esos comienzos, marica, pero ustedes están locos. Sí, y todo aromatizado y no. Y no sabía anís, y no sabía anís, y parece una ginebra, y ustedes están locos. Sí. Y están locos, ¿y qué les pasa? Y mucha gente le llama a esto resiliencia, que no, que es que hay, y yo digo no. Esto es lo que los gringos llaman confiar en el proceso. Y todo es un proceso. Emprender es un proceso, usted lo sabe. Ningún negocio nace siendo súper exitoso. Sí, oye, Calvo, pilas. Eso tiene uno que darle y pedalearle, y es como un niño. Yo me acuerdo que el cuento, para no saltarme cosas, es que cuando nos reunimos los socios fundadores, que seguimos siendo hoy día, afortunadamente, intactos, no hemos vendido nada de la compañía ni nada, les gustó muchísimo la idea del proyecto y como la estructura. Yo trabajé en licores toda mi vida y aprendí mucho del tema. Y bebió mucho también. Y vendí mucho con la plata de otros y bueno, y aprendí, eso es chévere, pero el cuento es que le sonó mucho la idea y Osorio dijo, yo tengo un hermano mío que vive en México, Felipe Osorio, que en paz descanse. Ahorita vamos a llegar allá. Y me dice, él nos puede ayudar a conseguir la plata. Entonces armemos la estructura, no sé qué, y hagamos un business plan a ver cómo nos va con eso. Listo, chévere. Entonces se armó el business plan, necesitábamos como para arrancar $300,000, lo presentamos y el tipo nos dice, obviamente un tipo más curtido. Sí, claro. Nosotros nunca habíamos hecho un tema de levantar plata para un emprendimiento. Esto fue hace ya casi 10 años, 9 años. Estaban muy de moda los temas de startups gringas, de tech y toda esa vaina. Estamos saliendo a mirar dónde... Claro, no. Y entonces, bueno, ahí yo como que hice un curso de emprendimientos, de levantar plata, de no sé qué, y bueno.
Y se armó la vaina y cuando se la presentamos a Felipe, ustedes están locos. Ustedes llegan a pedir a un fondo de inversión $300,000 Sí, y los pues, mandan para el carajo. Esto no, se cagaron de la risa. esa gente habla de cifras de millones de dólares. Esto lo puedo poner yo con unos amigos. Estructuren la vaina más sólida, sueñen un poco más, aumenten las ventas y estructuren una vaina más sólida, con oficinas, con equipo, con sueldo, bla, bla, bla. Uy, hijo de puta. Claro, uno con una mente un poco, cuando uno arranca, es una mente un poco Chiquita. austera, así, como, no, es No, no me que... pago tanto, yo no, tampoco Sí, me va no, a pagar, exacto. no, ¿cómo me va a pagar todo eso? No, qué Digamos que vergüenza. hablan mucho que eso es un error del emprendedor, pero yo creo que es la fortaleza del emprendedor. Desde mi punto de vista, yo no soy gurú ni nada. Y bueno, se lo presentamos a Felipe, dijo, no, esto está mejor, está chévere, yo creo que me puedo conseguir la plata, pero nos tienen que dar el 70%, el 80% de equity de la compañía. O sea, el que ponga la plata se queda con el 80% del negocio. Y nosotros, ay, hijo de puta. De algo que vale cero igual. ¿Ah? En ese momento vale cero. O sea, Claro, ¿sí me vale entienden? cero. No, Y ese es el riesgo del inversionista de algo que no está ni existe ni nada. En esa época, Mil Demonios, Mil de Spirits se llama la empresa. Mil Demonios era una presentación en PowerPoint. No era nada más. No había ni líquidos, ni nada. O sea, nada. No había ni marca. Con eso le digo todo. Entonces, claro, era una inversión a riesgo. Y era un billete, ¿no? Eran, Claro. puta, 3.000 millones de pesos en esa época, que era un billete. Y bueno, no, pues vamos a ver si Felipe se consigue la plata. Y yo decía, ay, bueno, va a llegar plata para yo poderme pagar mi Claro. salario y tal. Para llegar a la casa y decir, mi amor, lo que Tengo para el quiera, mercado. vea, puta, Aquí tenga. está la plata para el mercado. Y güey. coja para sus gustos. Y coja... Él, Felipe, puso una plata para arrancar porque él dijo, no, yo creo en esto y les pongo para que empiecen a hacer pruebas de producto, todo eso. Y yo me había vuelto muy amigo de Miguel Riascos, que es uno de los fundadores del Ron Hechicera. que ojalá los vea también y Sí. también los patrocinen. Y Ron Hechicera en ese momento fue como lo que llaman un breakthrough o como algo que rompió el mercado de licores en Colombia, porque los rones, al igual que el aguardiente, eran el ron Viejo de Caldas, Sí, claro, la el ron gobernación. Santa Fe, el de Antioquia, ¿cómo es que se llama? Antioqué, el ron Medellín. Medellín. Bajallín. Exacto. Y estos locos inventaron un ron que salió por allá en una revista en Londres, en Inglaterra, que mejor Siguen dicho. teniendo una botella muy bonita y siguen teniendo una marca muy bonita. Y yo conocí a Ron Hechicera cuando también era un frasquito, así como El de Opa. como usted conoció a Mil Demonios. Y un ex jefe mío, cuando yo le presenté el proyecto, me dijo, oiga, no, está muy chévere, muy interesante. Tiene que ver el tema de regulaciones, cómo lo va a sortear, pero me parece chévere. Yo le dije, yo estoy buscando a alguien que me maquile esto y que me empiece a ayudar con el tema de sabores y el tema de líquido base para yo hacer mis pruebas, bla, bla, bla. Y me dijo, háblate con Miguel. Y a mí me daba pena. Yo tenía todavía como ese ego corporativo. Yo trabajé en multinacional toda la vida y el ego corporativo es que a usted le tienen que correr Claro. todos. Qué delicia cuando se da ese porrazo. Cuando se da uno ese porrazo, porque de verdad. No, y es para muy mí bobo. para mí fue duro, pero lo agradezco un montón. Pero digamos que yo estaba acostumbrado a que me trajeran el plato armado a la mesa y yo con los cubiertos de plata. Sí. Pero Ari, sí, oye, te pasaste de punto. Sí. De verdad. Oiga, venga, esta Sí. carne, ¿qué le pasa? Sí. Nada. Pero ahora me tocaba a mí salir a armar el plato y eso está chévere. Y yo afortunadamente, digamos que a pesar de todo, siempre he sido muy de untarme y ponerme el overol y a mí me vale huevo. O sea, yo he salido a vender a la calle, a la 18, a San Andresito y me vale huevo. Entonces el cuento es que empezamos a buscar, pues buscamos con tuvimos contacto con 3 empresas
y no daban con el chiste y me reuní de nuevo con este ex jefe mío y me dijo, háblate con Miguel, él te aprecia, él te quiere, y yo decía, puta, este hombre va a pensar que yo lo estoy buscando para plata, para levantar plata, para la empresa. Y dije, no, me voy a quitar la pena, porque también era un poco de pena, porque el man ya No, estaba, uno por pena se bloquea todo, weón. y el man ya estaba con ese ron volandísimo, y yo dije, no debe tener tiempo. El cuento es que conseguí la reunión, el papá y él me atendieron, les mostré el proyecto, ya había una marca, ahorita cuento un poquito de dónde salió la marca, ya había un poco más de estructura. Y ya teníamos la idea de que no tenía que tener anís. Porque el anís nosotros descubrimos preguntando, no con Nielsen, no con, sino amigos y tal, y la gente realmente en el aguardiente no le gusta mucho el anís, sobre todo cuando uno se vuelve más adulto, que cambia ese gusto y se empieza a tomar ginebra, whisky, vodka. El olor del anís es bastante penetrante y cuando usted se levanta el otro día después de una noche de aguardiente y de pronto pasa por la mesa y levanta el desorden y alcanza a oler ese anís, va para el baño directo. Es un mal recuerdo y le ponen mucho anís, pero bueno. Al final es confiar en lo que usted cree. Ahí no necesitaba nada más. O sea, estaba preguntándole si necesitara Nielsen y de eso seguramente no tenía claro que para dónde va. No, y no Está nos esperando gustaba la el anís. respuesta. A ninguno nos gustaba el anís. De hecho, a mí me gusta mucho el aguardiente y yo siempre tomé aguardiente, pero yo le echaba mucho hielo y agua. O sea, lo que llaman el piscineado. Y me gustaba y me trataba bien así y me iba bien. Pero, pero cuando yo trabajé con otra compañía de licores muy chévere que lanzamos todo el portafolio, yo ahí me volví whiskero y tomaba un whisky delicioso que se llama Grants y yo dejé el aguardiente como le pasa a mucha gente que deja el aguardiente y cuando oiga, un aguardientico que... No me ha pasado, gracias a Dios. Pero cuando están ya prendidos de otra cosa, uy, sí, y eso es muy chistoso la dinámica del aguardiente, pero ahorita hablamos de eso. Entonces, volviendo al cuento, Miguel dijo, no, está súper chévere, nos encanta, nosotros le ayudamos en lo que quiera y en lo que sea. O sea, me abrieron la puerta, contrario a lo que yo pensaba, y dígame cuánto necesita de líquido base y pedaleamos con usted lo que necesita. Usted nos ayudó en parte con hechicera y es hora de devolver los favores. Qué putería. El karma. Qué verga, güey. Ese sería el Dharma. El Dharma, exacto. Como que bueno, chévere. Y yo me acuerdo, esta parte usted ya estaba ahí, que yo nos mandaron 10 litros de alcohol base, caña de azúcar, que llegaron a mi casa en pimpinas, azules de plástico. Y empezamos a hacer pruebas con eso. y en ese momento Felipe estaba vivo todavía. Y como que nos fuimos muy por la base y cuando le dimos a probar a Felipe, huevones, ustedes van a lanzar un aguardiente que va a costar 3 veces más que el otro y esto sabe igual que el resto. Miren, busquen otra cosa distinta, váyanse a, no sé, cámbienle el aroma a esto. Bueno, el cuento es que el tipo nos sembró la duda y nos fuimos a una plaza de mercado en San Pedro Mendoza que es de hierbas medicinales y esa plaza abre a las 11 de la noche y cierra a las 5 de la mañana para que las hierbitas estén frescas. Y el cuento es que nos fuimos y están las hierbateras y echan los cuentos de romper ligas y reenamorar a la persona. O sea, es súper lindo eso, la verdad. Y usted allá consigue, hay hasta nopales. Claro. ¿Sabe? Y el atrapanovio, sí, no todo. Tanto, sí. Y cada hierbatera echa su cuento, entonces nos trajimos, me acuerdo, 31 hierbas distintas que nos parecieron aromáticamente chéveres. Nos fuimos a la cocina de la casa y empezamos a sacar el agua de las hierbas y a mezclar. Y hacer el proceso paso a paso, güey. Sí, y empezamos a mezclar y nos gustó una mezcla chévere que hoy día es el aguardiente Mil Demonios.
que usted lo probó en una vaina plástica. Sí, de agua cristal, envasado, reenvasado en agua cristal. Reenvasado, sí, no. Pero el cuento es que la gente que probaba le gustaba, pero la gente decía, están locos estos manes, van a competir con un negocio establecido que lleva muchísimos años, un gusto adquirido de la gente, una botella que vale en esa época 40,000 pesos y van a lanzar un aguardiente que va a costar el triple. Están locos, están locos. Pero es por la costumbre de que la gente siempre, Claro. siempre hay que cobrar menos. Y cuando va a lanzar algo, ¿cuánto cobra la competencia? Vale 10 pesos. Y cuando uno entra a un mercado que no existe, hay que ser disruptivo y diferente. Y eso era el sabor, eso era la marca. O sea, ya teníamos como unas... Y eran también las personalidades de ustedes, más allá de cualquier cosa. ¿Sí me entiende? Porque si no, no funciona. Si no, digamos... Atrevidos. Porque esos riesgos, pues hay que tener también como características para poderlo lograr. Hay gente que es mucho más conservadora y funciona muy bien en entornos donde se sabe mover. Ustedes, pues, bueno, les ha gustado ver y arriesgar. Ustedes, me imagino que cuando congeniaron era porque lo que ellos proponían a usted le parecía chévere, que estaba fuera del coso, si no, no hubiera habido link. Claro. Y no, digamos que ese tema con mis socios es una empatía y es un complemento, ¿no? Ahí no hay pelea de nada y ¡ay, qué idea tan chévere! Y bueno, el cuento es que ya teníamos un líquido, ya teníamos una marca, estábamos buscando botella, cómo hacerlo, cómo va a ser la presentación, el empaque, bueno. Y pues ya llegan los gastos mayores, que es empezar a conseguir botellas, etiquetas, tapones, ya Sí, claro. comprar el líquido para hacer ya el primer lote. Y en ese momento tocamos de nuevo base con Felipe. Y Felipe, no, déjenme, yo tengo una reunión ya con una gente en 2 semanas, yo me devuelvo a vivir a Colombia y yo creo que eso ya puede estar armado en un mes, ya con plata y todo. Y resulta que Felipe muere en un accidente y cuando llega esa noticia de la muerte de Felipe, quedamos todos fríos porque no había inversión. Claro. Y entonces hay que... Entonces yo... hay que tocar... Conclúyame ese pedazo. No, ahí yo les dije a los socios, nosotros, pues, Osorio y Bermúdez, déjenme yo reestructuro todo lo más liviano posible. Para poder seguir. Porque esto está muy chévere. O sea, yo ya estaba apasionado, yo ya estaba enganchado en ese tren. Osorio y Bermúdez también. Osorio y Bermúdez tenían sus agencias, yo no tenía ya... Yo ya estaba como... Y armé una estructura con una plata que había que poner. ¿Qué hacía que valiera la pena seguir? Pucha, eso es una pregunta muy buena que yo me la he hecho y la respuesta ha sido como, yo no sé si es que yo tengo una personalidad resolutiva o es que para mí ver las cosas hechas es como me da satisfacción. Yo he leído mucho sobre eso y es como, no sé, hay gente que le dice el hacedor, el que le gusta ver que las cosas pasen. Lo de Jung. Exacto. Pero digamos que a mí, por ejemplo, uno de mis hobbies y las cosas que a mí me enferman mucho son los carros. Y a mí me gusta mucho restaurar cosas, pero ver el resultado final. Por ejemplo, yo armo carritos de esos que vienen completamente desarmados, pero es el proceso. A mí me gusta disfrutar mucho ese proceso de armar y verlo armado. Y a mí me pasaba mucho siendo empleado que cuando ya el proyecto estaba terminado, yo me desmotivaba un montón. Y yo decía, juepucha, porque a mí me motiva el armado y verlo listo y después ya no. Que yo no quiero que esto me pase con mis demonios. Bueno, el cuento es que entonces seguramente nunca termina el proceso. Y entonces por eso sigue enganchado. No, exacto. Y a mí me gusta que el proceso nunca termine. Por ejemplo, ahorita tenemos 3 ideas nuevas más
en el túnel de innovación de la empresa y está súper chévere y eso me mantiene a mí motivado. El cuento es que en ese momento reestructuré todo financieramente, no sé qué, y entonces dijimos, bueno, a cada uno nos toca poner esta plata. Hay que ver cómo hacer. No, listo, de una, hagámosle. Y se puso la plata. Yo hipotequé la casa a mis papás Muy bien. porque yo ya no tenía mucho, pero hablé con mi papá y le expliqué el negocio y dijo, no, hágale, pero no se vaya a colgar. Obvio. Pero le hago una pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo. Hoy, ¿vale la pena todo eso? Sí. Porque se le fue la señora, o sea, le digo, se le fue muchas cosas. ¿Valió No, la a ver, pena? no, yo creo que sí valió mucho la pena. Ya digamos que la empresa hoy está en un punto de equilibrio y ya está pasando lo que llaman, ya pasó lo que llaman el Valle de la Muerte. Y hace poco leí un libro donde decía que cada etapa de empresa tiene su Valle de la Muerte. Claro. Ahorita empezamos el Ahora, ninguna crecimiento. empresa es eterna y es lo que la gente tiene que entender cuando agarra uno a mirar las ñeras. Pero es que duró 10 años. Claro, Muy bien, o sea, 20, 30, no sé. Pero como que la vida no... Exacto, no, la no- empresa ahorita tiene de constituida 9 años, cumplió este año 9 años, la idea ya 10 años, en ventas llevamos 8 años y ahorita que viene la etapa del crecimiento, que la etapa del crecimiento es, ok, ¿dónde pongo yo los huevos? Que es riesgo para crecer más. ¿Qué es el siguiente paso que yo voy a dar para seguir creciendo? Y digamos que el aguardiente Mil Demonios abrió una categoría que no existía. De hecho, nos ganamos un EFI, un gran EFI. Sí, a mí el tema de los premios me volvió la cosa más aburrida del mundo. No, yo sé, Aburrida. pero eso no paga cuentas ni nada, pero No, y no es el ego, es usted con ustedes y dice, claro. oiga, qué bien. Eso lo hablamos con Calvo ahorita, que es chévere cuando uno lo independiente, porque uno lo está haciendo por las felicitaciones. Cuando No. llegan a raíz de ese esfuerzo, es como que vale, como que usted dice, qué rico, porque no lo hice para que él me dijera, oiga, qué verga su No, producto, exacto. sino lo hice por mí. Exacto. Yo aprendí también que el ego hay que darle alimento, pero hay que tenerlo en función de uno, no al revés. No uno trabajando para el ego, sino el ego trabajando para uno y darle alimenticos, hay que darle cositas, hay que darle palmaditas y Claro. eso está chévere. Mire que la razón por la cual, de verdad, cuando le dije que viniera, uno fue cuando yo estábamos haciendo con Yukain un par de burros hablando, que lo seguimos haciendo, pero fue el que nos dijo, bueno, venga, así, para mí era como alguien nos oyó, así nos diera 2 cajas de aguardiente que valoró mucho. Calvo también tuvo que ver en eso, pero fue como chévere como que apoyarse. Entonces, bueno, de verdad que me parece que además, igual que otro amigo que es el dueño de Chicharrón, la historia es, y es una empresa bien que factura millones de dólares, Yo la vi, yo la vi. pero es, yo a ver a un huevón también vendiendo paquetes espichados con grapa, y hoy en día tener empresas como las que tiene. Me parece que el tema del champi de los Mil Demonios es real. Este también es DJ. No, habrá otro día que volvamos a ver porque ya no hay más espacio en nuestro disco duro. Y, aunque delicia de verdad. No, muchas Porque, gracias. pero aunque miren que hablo de la empresa todo el tiempo, sé que la empresa se le volvió su vida y su No, razón. y digamos que para cerrar un tema, yo tuve mucha confrontación personal con la decisión Claro. de haber dejado el mundo corporativo y no volverme a emplear y de arriesgarme. Bienvenido a mi mundo. Yo tenía 42 años en esa época. Digamos que estaba uno en la recta final de la vida profesional, donde digamos que usted se emplea y ya es para que le paguen un billete y ya para retirarse, mejor dicho, en el modelo que le enseñaron a uno. Y en ese camino de atrás a hoy, tuve mucha confrontación personal sobre la decisión. Pero usted preguntaba ahorita, yo nunca me eché para atrás porque yo tenía mucha pasión
y yo creía y quería ver el muñeco armado y el muñeco... Y yo creo que eso es lo que hace que algo sea sostenible. Si no hay pasión, es insostenible. Exacto. La sostenibilidad no tiene nada que ver con ayudar al mundo, no tiene que ver cómo es sostenible. Exacto. Y yo me acuerdo muchas noches de no poder dormir con muchos temas económicos, de ventas, de etcétera, etcétera. Y mi distracción era leer revistas de carros, pero yo no había entendido temas de meditación. O sea, yo entré a otra fase espiritual hace 2 años, pero el cuento es que uno tiene que creer en el proceso de formación de una empresa. Y en esas confrontaciones yo hablaba mucho con mi papá. Ya pagué la hipoteca. Ya le pagó la hipoteca. Sí, ya eso pasó, pero él me decía, vea, es que una empresa usted cuando nació no montaba bicicleta, ni patinaba, ni trotaba. Es un proceso. Y una empresa es igual. Y usted tiene que acompañarlo como un niño todo el tiempo. Va a llegar un punto donde ya hay que dejarlo ir porque ya se volvió... Y yo, juepucha, ok, sí. Pero yo empecé a buscar, digamos que mucha... Yo no sé si sea la frase ayuda espiritual, porque la cabeza a uno se le va para 1000 partes con muchos temas, y lo logré encontrar y logré encontrar mi propósito personal y el propósito de mi empresa. Yo felicito por eso, hermano. Nosotros, digamos que abrimos camino a otros emprendimientos de licores también con aguardiente, y yo en lo personal es abrir camino por medio de mi experiencia. Yo doy clase en la universidad, yo ayudo gente que se está metiendo al negocio y digo, yo eché machete, pero aquí está el camino. Su camino, porque hay otros caminos, así como sí, no, claro. Tienen otro. Le agradezco venir acá. Venga, para acá. Muchas gracias. Qué bueno. Donkey Show, diviértete con el Donkey